Las crisis existenciales son como terremotos internos. Desestabilizan, pero también revelan lo que se esconde bajo los cimientos de la vida que hemos construido. Carl Jung describió el pasaje del medio como un momento crucial en el que uno se enfrenta a la sensación de que las máscaras que llevaba puestas, como los roles sociales y las ambiciones externas, ya no son suficientes. Es común sentirse perdido durante estas fases, pero tienen un inmenso potencial para el autodescubrimiento. Al igual que un bosque quemado deja espacio para nuevos brotes, estas crisis nos permiten reconstruir nuestras vidas de manera más auténtica. En tiempos de crisis, nos vemos obligados a cuestionar identidades que creíamos inmutables. Roles como buen profesional, padre ejemplar o persona de éxito pueden resultar insuficientes cuando nos enfrentamos a las profundidades de nuestras preocupaciones internas. Viktor Frankl, En busca de sentido, sostiene que la crisis surge cuando el vacío existencial encuentra la oportunidad para la transformación. Es en este malestar que comenzamos a darnos cuenta de que estas identidades no son lo que realmente somos, sino reflejos de expectativas externas. Reconocer esto es el primer paso para el autoconocimiento. Aunque dolorosas, las crisis existenciales pueden verse como portales para el crecimiento personal. Imagina una mariposa. Antes de volar, sufre una transformación completa dentro del capullo. De la misma manera, estos momentos de deconstrucción nos preparan para renacer. Eckhart Tolle, en The Power of Now, sugiere que estos periodos de disrupción a menudo fuerzan una conexión con nuestro yo más profundo, porque cuando perdemos lo que pensábamos que éramos, nos acercamos a lo que realmente somos. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a navegarlo conscientemente. Las crisis existenciales son temas recurrentes en las historias que nos inspiran. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el protagonista Raskolnikov se enfrenta a la culpa y a la desintegración de sus creencias, lo que le lleva a un viaje de redención y autoconocimiento. En el cine, películas como El Club de la Pelea exploran la destrucción de identidades superficiales para revelar verdades más profundas sobre quiénes somos. Estas narrativas reflejan la idea de que el caos interno es a menudo el precursor de la claridad y el renacimiento. Al final del día, las crisis existenciales nos invitan a detenernos y mirar hacia adentro. En lugar de buscar respuestas externas, se nos desafía a explorar nuestros miedos, valores y sueños con honestidad. Es como un espejo que refleja no solo lo que queremos ver, sino también lo que evitamos mirar. Rumi, el poeta persa, dijo: "La herida es el lugar por el que entra la luz". Este pensamiento nos recuerda que el sufrimiento de una crisis puede ser el comienzo de una transformación personal significativa, si permitimos que la luz de la autocomprensión atraviese nuestras barreras. Carl Jung describió la conciencia como un proceso en constante evolución, donde cada etapa de la vida trae desafíos y aprendizajes únicos. En la infancia, por ejemplo, predomina el pensamiento mágico. El niño ve el mundo de una manera encantada, como si respondiera directamente a sus deseos. Con el tiempo, este pensamiento da paso al realismo de la vida adulta, donde las leyes de la lógica y la causalidad se hacen más evidentes. Jung argumenta que la transición entre estos estados no es solo una mayoría de edad, sino un viaje de autodescubrimiento. En la infancia, el pensamiento mágico no es solo un reflejo de la imaginación, sino una forma de que la mente comprenda lo desconocido. Una niña que cree que cerrar los ojos la hace invisible está experimentando el mundo desde una perspectiva simbólica, donde ella es el centro del universo. Jung vio esta etapa como esencial, ya que los símbolos creados en la infancia forman la base de los arquetipos que llevaremos a lo largo de la vida. Este período es como un jardín fértil donde nuestras creencias y narrativas comienzan a brotar, aunque sean simplificadas. A medida que madura, el pensamiento mágico da paso a una visión más pragmática y realista del mundo. Las experiencias de la vida dan forma a la conciencia, trayendo la comprensión de que no todo está bajo nuestro control. Este realismo, sin embargo,
puede ser un desafío, ya que a menudo va acompañado de la pérdida de la espontaneidad infantil. Jung enfatiza que esta transición es esencial para el desarrollo del ser, la totalidad de la psique. Aceptar la realidad, sin perder la conexión con los sueños y los símbolos, es un equilibrio que promueve el crecimiento personal. El trabajo de Jung subraya la importancia de integrar el pensamiento mágico de la infancia con el realismo de la edad adulta. Llamó a esto el proceso de individuación, donde el individuo busca unir lo consciente y lo inconsciente en armonía. Piensa en artistas o científicos que pueden combinar la creatividad con la lógica. Son ejemplos de cómo la integración de estas facetas puede conducir a la plena realización. Jung creía que mantener una conexión con el encanto de la infancia, incluso en medio de las demandas de la edad adulta, era esencial para una vida equilibrada. Esta evolución de la conciencia se puede observar en las narraciones y mitos clásicos. En el mito de Ícaro, el joven vuela demasiado cerca del sol, guiado por un pensamiento mágico que ignora las consecuencias. Su caída simboliza el inevitable encuentro con la realidad. Sin embargo, la obra de Jung nos enseña que el objetivo no es abandonar el encanto de la infancia, sino encontrar la manera de integrarlo en el realismo de la vida adulta. Es como mantener el brillo en los ojos mientras aceptas que el camino está lleno de desafíos. Así, desarrollamos una conciencia rica y multifacética, capaz de guiarnos con sabiduría y creatividad. Desde los primeros momentos de vida, los padres juegan un papel fundamental en la formación de nuestra psique. Para un niño, los padres representan las figuras de autoridad, amor y seguridad, y todo lo que experimentamos con ellos se interioriza de una manera profunda. Carl Jung creía que estas experiencias tempranas forman arquetipos, o patrones inconscientes, que dan forma a nuestras creencias y comportamientos a lo largo de la vida. Estos arquetipos, a menudo proyectados en la infancia, son la base de las relaciones futuras, impactando directamente en nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Cuando somos niños, carecemos de la capacidad de ver a los demás como realmente son, y tendemos a proyectar nuestras propias emociones y necesidades en nuestros padres. Si un niño tiene miedo, puede ver a sus padres como figuras aún más amenazantes, o, si busca seguridad, puede idealizarlos como héroes infalibles. Estas proyecciones, aunque naturales, son limitadas y pueden crear distorsiones en nuestra psique, dificultando la capacidad de ver a los demás de manera objetiva. Jung nos recuerda que las primeras proyecciones de la infancia no son simples ilusiones, sino representaciones importantes de nuestras necesidades emocionales, que necesitan ser comprendidas e integradas. A medida que crecemos, las influencias de los padres dan forma a nuestro comportamiento, pero también crean limitaciones. La búsqueda de la madurez requiere un proceso de ruptura con estas proyecciones, es decir, la capacidad de ver a nuestros padres y sus expectativas desde una nueva perspectiva. Este proceso, descrito por Jung como individuación, implica la transformación de los arquetipos y la superación de patrones inconscientes que han sido interiorizados sin cuestionamientos. Es como deshacer el marco de un cuadro y reconstruirlo, lo que nos permite ver la vida sin las distorsiones causadas por nuestras experiencias iniciales. Jung y Freud discutieron largamente la importancia de las figuras parentales en la formación de la psique. El complejo de Edipo, según Freud, ilustra cómo los deseos y los conflictos en relación con los padres pueden afectar el desarrollo emocional. Para Freud, el deseo inconsciente de un niño por uno de los padres y la rivalidad con el otro son fases normales, pero deben superarse para alcanzar la madurez. Para Jung, el complejo de Edipo también puede ser una clave para comprender cómo se forman los patrones de comportamiento, pero enfatiza la importancia de transformar estos deseos en una comprensión más profunda de la psique, lo que permite al individuo alcanzar la totalidad del ser. El proceso de maduración a menudo implica la necesidad de liberarse de las expectativas de los padres. Esta liberación no significa rechazar por completo a los propios padres o sus enseñanzas, sino ser capaz de vivir desde una elección consciente y no desde el reflejo de sus proyecciones. En muchos casos, la presión de los padres puede crear un sentimiento de ineptitud o culpa si el individuo no cumple con las expectativas establecidas. Sin embargo,
Es a través de esta lucha interna que la persona encuentra su propia identidad y aprende a tomar decisiones basadas en sus propios valores y no en un modelo impuesto. Romper con las influencias de los padres no significa deconstruir las valiosas enseñanzas recibidas, sino integrar las lecciones en nuestra propia experiencia de vida. Es como tomar un libro que leímos en la infancia y reinterpretarlo con la sabiduría adquirida a lo largo de los años. La madurez psicológica surge cuando somos capaces de reconocer las influencias de nuestros padres, entenderlas y utilizarlas como herramientas para nuestro propio crecimiento. Este proceso de individuación, defendido por Jung, es un viaje continuo de autoconocimiento, donde la persona aprende a vivir de manera auténtica, conectada con su propia esencia, sin ser rehén de las proyecciones de su infancia. En las relaciones, la idealización es un fenómeno común. A menudo vemos al otro no como es, sino como nos gustaría que fuera. Este proceso de proyectar cualidades ideales en la pareja puede ser una forma de llenar vacíos en nuestra propia psique, pero también puede crear expectativas poco realistas. Cuando ponemos a alguien en un pedestal, no vemos sus imperfecciones y complejidades, y esto puede llevar a la decepción. Cuando la realidad se acerca, podemos sentir un quiebre, como si la persona no fuera quien imaginábamos. Esta idealización inicial es natural, pero si no se confronta con la verdadera esencia del otro, puede generar frustración. Carl Jung introdujo los conceptos de ánima y animus para explicar cómo proyectamos aspectos de nosotros mismos en los demás, especialmente en el contexto de las relaciones. El ánima representa los aspectos femeninos de la psique masculina, mientras que el animus hace lo contrario, representando los aspectos masculinos de la psique femenina. Estos arquetipos no son solo proyecciones de cualidades del sexo opuesto, sino también de la parte inconsciente que buscamos integrar. Cuando idealizamos a la pareja, a menudo estamos proyectando nuestro ánima o animus en ella, con la esperanza de que llene un vacío o satisfaga nuestras necesidades emocionales más profundas, lo que puede llevar a la decepción cuando estas expectativas no se cumplen. Idealizar a alguien, colocarlo como un salvador o perfecto, es parte de una proyección psicológica. Este proceso puede ser tanto una búsqueda de completitud como un reflejo de nuestra incapacidad para aceptar nuestros propios defectos. Jung explica que estas proyecciones son necesarias para el proceso de individuación, porque cuando proyectamos, reconocemos aspectos que no se han integrado en nuestra psique. Sin embargo, cuando no logramos percibir estas proyecciones, podemos caer en trampas emocionales. Al igual que en el mito de Psique y Eros, la idealización de Eros por parte de Psique conduce a una crisis cuando descubre su verdadera esencia, reflejando la caída de la fantasía romántica. Cuando la idealización se desmorona, puede ocurrir un momento de desilusión. Sin embargo, esta fase es crucial para el crecimiento personal y relacional. Es cuando dejamos de ver al otro como una proyección de nuestros deseos y comenzamos a reconocerlos como realmente son. Esta transición puede ser dolorosa, pero también es liberadora, ya que permite que la relación se base en una comprensión más verdadera y madura. La desilusión nos enfrenta a la realidad de que los demás son, en su totalidad, seres complejos, con virtudes y defectos, y que necesitamos aprender a amar estas complejidades. La clave para superar la idealización y las proyecciones en las relaciones radica en la integración de estos aspectos inconscientes de la psique. Jung sugirió que a medida que nos volvemos más conscientes de nuestras proyecciones, podemos comenzar a verlas como partes de nosotros mismos, y no solo como características del otro. Esto nos permite tener relaciones más auténticas y equilibradas. En lugar de esperar a que nuestra pareja llene todos nuestros vacíos emocionales, llegamos a aceptar nuestra propia plenitud y la del otro, creando una dinámica más realista y saludable. La verdadera unidad no está en idealizar, sino en compartir las vulnerabilidades y fortalezas de ambas partes. El mito de Hércules es uno de los ejemplos más poderosos de superación de obstáculos en la mitología griega. Hércules, un héroe dotado de fuerza, pero también de gran vulnerabilidad, se enfrenta al reto de realizar 12 trabajos imposibles para expiar un crimen cometido.
Cada uno de estos trabajos representa un obstáculo interno que hay que afrontar y superar. Al igual que Hércules, todos tenemos que lidiar con nuestras propias bestias internas, ya sean miedos, adicciones o limitaciones psicológicas. El viaje de Hércules sirve como metáfora del proceso de autodescubrimiento y maduración. Cada uno de los 12 trabajos de Hércules puede ser visto como una representación de un profundo desafío psicológico. Por ejemplo, una de las obras más conocidas es la captura de Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la puerta del inframundo. Este monstruo simboliza los miedos que nos atrapan en nuestra psique, impidiéndonos avanzar. Al enfrentar y vencer a estas bestias, Hércules nos enseña que para lograr la verdadera integridad del ser, necesitamos enfrentar nuestros miedos e inseguridades más profundos. Este proceso es esencial para nuestra evolución, porque solo cuando nos enfrentamos a lo que tememos crecemos. El mito también revela que los obstáculos a los que se enfrenta Hércules no son solo físicos, sino espirituales y emocionales. Su viaje es una metáfora de cómo cada ser humano debe lidiar con los desafíos psicológicos de la vida. Cuando pasamos por momentos de crisis o dificultad, en realidad estamos siendo llamados a enfrentar nuestras propias sombras y limitaciones. Jung, en su trabajo sobre la individuación, sugiere que estos desafíos internos son fundamentales para la integración del yo. Al igual que Hércules, superar estos obstáculos nos acerca a una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. El viaje de Hércules no es un camino fácil ni rápido, y esto refleja la realidad de la transformación personal. Cada desafío al que se enfrenta requiere sacrificio, esfuerzo y, a menudo, ayuda externa, como la guía de los dioses. Del mismo modo, el camino para superar los obstáculos internos requiere paciencia y apertura para aprender de cada dificultad. No se trata de eliminar los desafíos de la vida, sino de aprender a enfrentarlos con sabiduría y resiliencia. Cada paso en el viaje de Hércules es un reflejo de la transformación que ocurre cuando nos volvemos más conscientes e integrados con nuestra propia psique. Al completar sus 12 trabajos, Hércules logra una profunda transformación, demostrando que la verdadera fuerza no está solo en la superación externa, sino en la integración interna. La plena autointegración, como describe Jung, es el proceso de reunir todas las partes de nuestra psique, tanto las sombras como las luces, para lograr un estado de armonía. Al igual que Hércules, nosotros también debemos lidiar con nuestra complejidad interna reconociendo e integrando nuestros miedos, defectos y virtudes. Solo así podremos lograr una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos, capaz de vivir según nuestra verdadera esencia, sin las limitaciones que nos frenan. ¿Hasta qué punto crees que los mitos, como el de Hércules, reflejan las crisis que vivimos en nuestro viaje interior? Nosotros, como él, todos tenemos 12 trabajos que enfrentar para llegar a ser quienes realmente somos. Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por seguirme y nos vemos en nuestra próxima reunión.